y seguimos un poco con qué es eso de la física teórica, pero esta vez en este vídeo vamos a intentar contar un poco la historia del universo, lo que es la cosmología, desde el Big Bang hasta nuestros días, y vamos a contar también un poco cuáles son las fronteras de la física actual, en qué se está investigando actualmente, qué es lo que todavía no conocemos. Bueno, pues efectivamente lo que vamos a intentar ver en este vídeo es la parte de la física teórica, que trata de entender cómo funciona lo muy grande, o contestar a la pregunta de dónde venimos, ¿vale? Entonces todo empezó con un Big Bang, que fue una gran explosión en la que un punto de una gran densidad, digamos, reventó y empezó a expandirse, ¿vale? Entonces en ese momento, el Big Bang, es en el que se crea el espacio y el tiempo y en definitiva pues todo el universo que vemos a día de hoy, ¿no? Entonces esto tuvo lugar hace mucho tiempo, 13.800 millones de años, o sea, un mogollón de tiempo. Y desde entonces, como ya os he dicho, el universo lo que hace es expandirse y enfriarse, ¿vale? Entonces, un poquitín después del Big Bang, 10 a la menos 32 segundos después del Big Bang, o sea, muy poquito después, a unas temperaturas muy grandes, tenemos una especie de sopa, un plasma muy caliente de partículas elementales que ya conocemos del vídeo anterior. Partículas como el electrón, los quarks o los fotones. Recordad que los fotones son los mediadores de la fuerza electromagnética y por tanto son la luz, ¿vale? Son las partículas de la luz, que es una onda electromagnética. Si nos vamos un poquitín después, 10 a la menos 6 segundos después del Big Bang, ya tenemos temperaturas bastante más bajas, 10 a la 13 grados, siguen siendo muy altas, pero mucho más bajas de lo que teníamos antes. Entonces las partículas de la sopa se mueven mucho más despacio, porque sabéis que la temperatura al final es como una medida de la energía cinética. Si hemos bajado mucho la temperatura, pues también hemos bajado mucho la velocidad de las partículas. Y por esto, los quarks que están en la sopa se pueden juntar y pueden formar núcleos ligeros, por ejemplo, de hidrógeno, de helio o de litio. Entonces ahora en la sopa, además de electrones y fotones, en vez de tener quarks, tenemos núcleos cargados positivamente. Y esto es una cosa chula que nos permite saber o intuir que realmente hubo un Big Bang. Porque no sé si lo sabéis, pero los elementos se forman en las estrellas y en las explosiones de estrellas que se mueren, ¿vale? En las estrellas, cuando se fusiona elementos, cuando se fusiona, por ejemplo, hidrógeno, pues nos da helio, ¿no? Así se van creando elementos cada vez más pesados. Entonces, ¿cuál es la cosa? Que nosotros lo que observamos en el universo a día de hoy es que hay demasiada cantidad de estos elementos ligeros como para que hayan sido las estrellas las que los hayan generado. ¿Qué quiere decir? Pues que bueno, que tuvieron que generarse de otra manera y eso apunta a que realmente hubo un Big Bang y que esto se generó pues poquito después del Big Bang, ¿no? Pero si seguimos en nuestra historia del universo, ya estamos 300.000 años después del Big Bang, a una temperatura más baja, hace todavía más frío y lo que tenemos es un panorama tal que así. Tenemos núcleos cargados positivamente y tenemos electrones y fotones que están ahí interaccionando entre sí y ta. Entonces, los fotones y los electrones están como un poco atrapándose los unos a los otros y los núcleos campan por ahí. Pero ¿qué pasa cuando se enfría el universo? Pues que los núcleos pueden atrapar electrones creando átomos neutros, que al final son más estables, ¿vale? Y cuando pasa esto, los fotones quedan libres de los electrones y campan a sus anchas, ¿vale? Entonces, lo que acaba de pasar es que acabamos de iluminar el universo y nos podríamos hacer la pregunta de, vale, ¿y esta luz que acabamos de liberar la podemos ver? Pues la respuesta es que sí. Esa luz es lo que llamamos fondo cósmico de microondas, ¿vale? Y es la luz más antigua que nos llega de todas las partes, de todas las direcciones del universo visible. Y esa luz es esta, es este dibujillo, esta foto que tenéis ahí, tomada por el experimento de Planck, que ahora os explicaré más en detalle. Entonces, el fondo cósmico de microondas se llama de microondas porque, como su propio nombre indica, la frecuencia asociada a esta luz que nos llega está en el orden de las microondas, igual que el microondas de casa. ¿Y por qué se llama fondo cósmico? Pues bueno, porque es la luz que nos llega del fondo del universo, como ya os he dicho, son los fotones que se desacoplaron de los electrones en aquel momento y que siguen viajando y que nos llegan, y por lo tanto es la más antigua que podemos ver, ¿vale? Es como una foto, literalmente, del universo hace 13.500 millones de años, o sea, hace muchísimo tiempo. Y bueno, pues un poquito de historia, porque es curioso cómo se descubrió esto.
tres científicos, Galfer y Hermann, lo predijeron teóricamente porque es una predicción del Big Bang, ¿vale? Normalmente si tienes un Big Bang esto te predice que en algún momento verás este fondo cósmico de microondas, pero la gente no les toma muy en serio, no se les hizo mucho caso. Hasta que en el 64 Wilkinson y Roll, otros dos científicos de Princeton, se pusieron a buscarlo. Dijeron, vale, pues nosotros sí que nos creemos la predicción, vamos a intentar ver si lo podemos observar experimentalmente. Y resulta que ese mismo año, Penzias y Wilson, que estaban trabajando en investigación con aplicaciones militares, lo descubrieron de chiripa. Construyeron un cacharro que conseguía captar una señal que no les molaba, que creían que era ruido y que la querían eliminar, hasta que se dieron cuenta de que lo que estaban captando era el fondo cósmico de microondas. Y esto les valió nada más y nada menos que el Premio Nobel de Física del 78. Os podéis imaginar cómo se quedaron los otros dos pobres. Y bueno, ya volviendo a la física, pues aquí tenéis un poco las medidas del fondo cósmico de microondas, o CMB en inglés, Cosmic Microwave Background, desde que lo descubrieron Penzias y Wilson, que como veis es prácticamente una rayita, hasta que luego lo hemos ido mejorando con otros experimentos. Para que os hagáis una idea, es un poco como así, ¿no? Hemos ido construyendo experimentos que cada vez nos han dado más resolución de este fondo cósmico de microondas. Y Planck, que es el último experimento que tenemos, es muy preciso y nos ha permitido conocer cantidades con una precisión muy muy grande. ¿Vale? Esta foto que tenéis ahí es la foto del universo. Ese óvalo es todo el universo que vemos. Este es Planck, que es el que lo ha medido. Y los colores significan la energía que lleva cada fotón que hemos medido, ¿vale? Los rojos son los más energéticos y los azules son los menos energéticos. Y al final energía y temperatura pues son más o menos equivalentes. Para que os hagáis una idea, la diferencia entre el rojo más rojo y el azul más azul es de 10 a la menos 5 grados Celsius, o sea, muy muy poquita. Realmente el universo es muy homogéneo. Pero bueno, si esa información de esa energía la trasladamos a una gráfica, que ahora mismo no hace falta que entendáis muy bien lo que hay en los ejes, lo que quiero es que sepáis que los puntitos rojos son las medidas experimentales de Planck, lo que ha medido, la energía de los fotones que ha medido Planck. Y esta curva azul que aparece ahora es un modelo teórico, es un modelo que las personas nos hemos inventado para explicar la evolución del universo a partir de un Big Bang, se llama modelo lambda CDM, y cuadra súper bien con los puntos, ¿vale? Entonces tenemos una descripción a día de hoy bastante buena de la historia del universo. Y resulta que en esta gráfica o en estas medidas del fondo cósmico de microondas hay escondida muchísima información, como por ejemplo de qué está hecho el universo, ¿vale? Gracias a esos puntos experimentales, gracias a esas medidas, sabemos que el 5% del universo, solo el 5%, es materia visible, ¿vale? Materia pues, como nuestra mesa, nuestra cama, nuestro planeta, nuestro sol, nuestro sistema solar. Materia visible que realmente vemos y que conocemos, que interacciona con la luz. El 25%, un poquito más, es lo que llamamos materia oscura. Y casi el 70% es lo que llamamos energía oscura, ¿vale? Entonces, está claro que el universo pertenece al lado oscuro, pero vamos a intentar un poco entender qué son estas cosas oscuras. Bueno, pues la materia oscura no emite luz ni interacciona con la luz, así que no la podemos ver directamente, pero la vemos, entre comillas, a través de sus efectos gravitatorios, ¿vale? Como por ejemplo la rotación de las galaxias. Las galaxias giran, y las galaxias giran de una forma peculiar, porque si las galaxias contuvieran solo las estrellas y la materia que podemos ver, girarían de una forma que no es la real, que no es la que observamos. Entonces, lo que decimos es que las galaxias poseen además materia oscura que no vemos, que las hace girar de la forma que realmente observamos, ¿no? Esta es una de las indicaciones que tenemos de que existe la materia oscura, aunque hay más. Y luego la energía oscura, pues bueno, esto es una cosa curiosa, porque claro, el universo está lleno de materia en principio, ¿no? Entonces la materia se atrae entre sí por la fuerza de la gravedad. Y si se atrae, pues al final terminará colapsando el universo, ¿no? Entonces esto a Einstein le parecía muy chungo y no le gustaba. Entonces se planteó arreglarlo en sus teorías e introducir algo que pudiera arreglar este colapso del universo. Y ese algo que se inventó fue la constante cosmológica, ¿vale? Lo llamó constante cosmológica y lo que permitía era, dependiendo del valor que se le diera a esa constante, obtener distintos destinos para el universo, ¿vale? Se podía tener efectivamente un universo que acabara colapsando, un universo que creciera, o sea, que se quedara
se expandiera hasta que ya no se expandiera más, se quedase constante, otro que se expandiera a velocidad constante u otro que se expandiera de forma acelerada. ¿Vale? Entonces esto al final, el descubrimiento de que el universo se expandía de forma acelerada dio lugar al Nobel de Física de 2011 y se entendió que lo que generaba la expansión era algo que se llamaba energía oscura, que es una energía que está en el universo y que hace que éste se expanda aceleradamente. Y esto se descubrió gracias al efecto Doppler, porque lo que vimos es que las galaxias que teníamos cerca estaban todas alejándose de nosotros. Y lo sabíamos por cómo funciona el efecto Doppler, ¿no? Porque al final cuando se alejaban, pues la frecuencia de la luz que nos llegaba de ellas era distinta que si se estuvieran acercando. Pero bueno, después de toda esta cosa del fondo cósmico de microondas, pues tenemos el universo todavía más frío. Los átomos ligeros que ya teníamos se combinan en átomos pesados, que se combinan en materiales pesados, que se combinan en estrellas, que se combinan en galaxias, que se combinan en cúmulos de galaxias. Esta es la etapa que llamamos de formación de estructuras. Y así llegamos hasta el día de hoy. Pues 13,8 por 10 a la 9 años después del Big Bang y a una temperatura del medio interestelar más o menos de menos 270 grados. Cosa que también sabemos por el fondo cósmico de microondas. Básicamente, esta es la historia de nuestro universo, la tenemos aquí, desde el Big Bang, pasando por la sopa de partículas, por la formación de los primeros núcleos ligeros, por la formación de los átomos y el fondo cósmico de microondas, la formación de estructuras y la expansión acelerada del universo a día de hoy. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues ya tenemos un poco lo muy muy pequeño y lo muy muy grande. ¿Quiere decir esto que ya lo entendemos todo? Pues no, todavía quedan cosas por hacer. Y esto es en lo que se está investigando hoy en día, son las fronteras de la física teórica, como por ejemplo las propiedades del bosón de Higgs, que todavía no se conocen del todo, la masa de los neutrinos, que al principio se creía que eran no masivos y sin embargo se vio que tenían masa y esto les da unas propiedades muy chulas y muy curiosas que todavía no se terminan de entender. ¿Cuál es la naturaleza de la materia oscura? No sabemos qué es, solo sabemos que está ahí, pero no sabemos sus características. Lo mismo pasa con la energía oscura. Todavía se está investigando qué puede ser esta energía oscura. Tampoco entendemos la forma que tiene el modelo estándar, por qué hay 3 copias, por qué cada vez más pesadas, por qué hay partículas que pesan mucho más que otras, etc. La desigualdad materia-antimateria tampoco se entiende, pues no sé si os habéis parado a pensar alguna vez que todo lo que vemos está hecho de materia, pero no de antimateria. ¿Por qué tuvo esto lugar? ¿Por qué esto es así? Tampoco sabemos cómo hacer cuántica la gravedad. Esto es algo que se trabaja, por ejemplo, en teorías de cuerdas y es muy interesante, pero todavía no tenemos una respuesta. O la unificación de las fuerzas, porque, por ejemplo, podríamos pensar en el caso de que las 3 fuerzas que conocemos a escalas pequeñas, la fuerte, la débil y la electromagnética, podrían ser 3 manifestaciones de una misma fuerza realmente, ¿no? Pero esto implicaría encontrar partículas nuevas e implicaría dar una explicación de por qué el protón es estable, cosa que en estas teorías de unificación de fuerzas suelen no serlo. Y claro, nosotros no nos vamos desintegrando por ahí, así que sabemos que el protón es estable. Entonces, todavía queda mucho por hacer, quedan muchos temas abiertos y se está investigando en ellos. Y bueno, quizá vosotros, quizá tú seas quien descubra alguno de estos misterios.